Tengo dos que me gustaría saber un poco tu opinión, ¿no? Y lo primero es, bueno, eres inversor en China, que es un tema que nosotros aquí debatimos muchísimo en el canal. ¿Cómo ves el riesgo de invertir en China? Si exiges un poco más a las inversiones en China y si realmente crees que la situación actual pues va a ser algo que a lo mejor en 2 años el mercado se va a olvidar de todo y va a ser como era hace un año y medio atrás, que todo va a ir viento en popa, digamos, en China, o si realmente tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Sobre las inversiones en China. Sí, yo creo que es de lo más complicado. De hecho, yo tengo inversiones en China, pero nunca ha pesado mucho. Suelo tender a tener un 10% del fondo en China, que me parece razonable para el futuro que puede tener China, pero no es una exposición gigantesca del fondo, ¿no? Y son solo 3 empresas, son las más grandes. Con China siempre ha habido un problema, porque creo que lo explicaba hace unos años Rob Vinal en una de sus cartas después de un viaje a China y tal. En China hay un problema y es que la competencia es brutal, es decir, tienes competencia incluso irracional en el mercado, en cualquier sector en el que estés, así que es muy difícil competir, pero si de verdad consigues ventajas competitivas duraderas, ¿no? Que es lo que siempre buscas para poder estimar un poco mejor el futuro o para estar más tranquilo, pues llega el gobierno y te corta las alas, ¿no? Te dice, pues esta ventaja tuya, no. Entonces estás siempre entre la espada y la pared de competencia brutal, el gobierno que me corta las alas. Entonces es un mercado bastante difícil y muy cambiante. Y estamos al otro lado del mundo, ¿no? Lo entiendes al nivel que lo entiendes. Pero, pero con las empresas grandes más establecidas y tal, yo creo que todos estos problemas que ha habido ahora con el gobierno ha pegado un rejonazo a todo, ¿no? Quizá también porque la regulación iba muy por detrás de la cultura, la civilización y el mercado, como iba avanzando, pero bueno. Eh, Se ha reducido más ese primer factor, ese primer miedo, esa parte de competencia irracional, de crecimiento a toda costa y, y de muchas prácticas que se hacían entre empresas, sobre todo en las empresas de Internet. Entonces, es verdad que han sufrido mucho y que el gobierno, digamos, que te ha aumentado la regulación o te ha aumentado los impuestos o como lo quieran llamar, de participación social, como lo quieran llamar, pero sí que te ha normalizado un poco las cosas desde su punto de vista competitivo, porque había cosas exageradas. Entonces, yo creo que eso va a beneficiar a las más grandes y a las que están ya establecidas. Quizá a costa de reducir más la innovación, ¿no? Pero bueno, ya a nivel de Internet casi se había probado casi todo. Entonces, algunas salen más beneficiadas que otras. Por ejemplo, Tencent, con el tema de compartir plataformas, que ha dicho el gobierno chino, oye, no podéis cerrar vuestro ecosistema, sino que tenéis que permitir a la competencia entrar en vuestras plataformas, ¿no? Pues ahí sale más beneficiada Alibaba entrando en Tencent, en el ecosistema, que Tencent entrando en Alibaba, creo yo. Pero bueno, al final son las dos más grandes. Y bueno, lo más fuerte quizás ha sido, lo más duro es el tema de la educación. Y eso afecta a todo. Por ejemplo, hoy en los resultados de Tencent, pues si ha caído la facturación en anuncios, la publicidad digital, pues partes por eso. Si te cargas una parte de la economía, de la educación privada y tal, pues yo creo que era un 12-15% de la facturación en publicidad en el ecosistema de Tencent. Entonces, si quitas eso, pues ya no se anuncian, ya no gastan dinero en publicidad en tu plataforma, eh, pues reduces el crecimiento y reduces la facturación, perdona. Y, y por el lado de Alibaba también, ¿afecta algo a todo el país o con todo el tema de, de esa, digamos, burbuja inmobiliaria, ¿no? Pues si la gente se empobrece también te va a afectar a ti en mayor o menor medida, a Alibaba y a JD y a todas las empresas. Pero yo soy quizá más optimista que la media. Es verdad que en estas últimas semanas ha habido como una caída muy fuerte y una recuperación que siempre pasa igual. O sea, en el momento en el que ya sale algún analista o algún banco de inversión diciendo China es uninvestable, ¿no? Esto es ininvertible. En China se ha convertido en Rusia. Ese es el fondo. Ese es el bottom, ¿no? Y de ahí para arriba. Pero
Pero yo soy más optimista con que vayan avanzando los lazos comerciales y la seguridad jurídica en cierta medida y la clase media en China. Entonces yo creo que ese 10% está bien mantener la paciencia ahí. No tenemos gran cosa, tenemos jd.com, tenemos Prosus, que es una forma de tener Tencent, y la que más tenemos es SoftBank, que bueno, que sí que es una forma de tener Alibaba, pero SoftBank tiene muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, digamos que exposición a Asia son esas tres cosas. Teníamos la del sudeste asiático, teníamos Sea Limited y ya cuando llegó a un precio desorbitado y yo tenía menos convicción, pues la vendimos. Luego se ha desplomado bastante y no la he repasado la situación actual, pero bueno, tampoco es descartable que la volvamos a tener. Bueno, no hace falta que nos vayamos a analistas de JP Morgan para decir que China no se puede invertir. Aquí estamos Antonio y yo en cruzada contra China. Pero todo tiene un precio. Vosotros sois Team Maninvestable. Aquí siempre estamos encontrados, ¿no? Porque yo también, yo tengo inversión en Alibaba y soy de los que piensa que China no se va a dar el tiro en el pie así como así, ¿no? No se va a hacer el harakiri ellos mismos, que sí, que es un gobierno que tiene sus características y tal, pero bueno, me pasa eso, ¿no? Que yo creo que a 3-4 años todo este ruido va a pasar, ¿no? Hay de todo, hay de todo. A veces me pongo a leer cosas. Una vez estudié bastante a uno de los que son como los consejeros por detrás de Xi Jinping, ¿no? Que son un poco los que están detrás de toda la filosofía china y de las políticas que a veces no se entiende muy bien desde Occidente por qué las toman y cuál es su historia, cuál es su vida, cuál es su idea sobre los valores occidentales y te puede llegar a asustar esta gente, ¿no? Lo distinta que es culturalmente o lo que pueden llegar a hacer. Pero yo creo que al final el interés es el interés y el comercio es el comercio y está bastante más intrincado y más avanzado de lo que parece, incluso todo el tema de las empresas chinas en Estados Unidos y viceversa. Entonces, ¿qué puede pasar de todo? Puede pasar de todo, pero yo con ese 10% me quedo tranquilo. Claro, puede pasar, pues eso, incluso el tema de que pues de que se empobrezca mucho por una crisis inmobiliaria, ¿no? También lo que hablábamos de la cultura y de las civilizaciones, no es lo mismo Estados Unidos, que tiene generaciones y generaciones y generaciones de auges y recesiones y de acumulación de capital y de transferir valores de padres a hijos, de abuelos a nietos, que un país que muchas cosas las está haciendo por primera vez y de forma distinta, de enriquecerse de repente o hacer una expansión crediticia y provocar una burbuja inmobiliaria y que luego pete, o crecer por crecer o competir por competir. Entonces es bastante distinto. A veces se habla de que el PIB de China ya es no sé cuánto, ¿no? Y de que ya está al nivel de Estados Unidos. Yo creo que a nivel de acumulación de riqueza, a nivel de patrimonio, a nivel de tecnología, de capital humano y de valores está todavía bastante atrasado. Pero que soy optimista con el futuro de China, de la clase media china y con el trabajo y el ahorro chino, sí. Sí, eso es una de las cualidades que tiene China, bueno, y cualquier país que está en desarrollo, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos muchas veces miedo, Antonio y yo coincidimos en eso, es que, vale, podemos estar de acuerdo que la economía china lo va a hacer muy bien. Podemos estar de acuerdo que las empresas chinas, de las que has hablado tú, lo pueden hacer extraordinariamente bien. Pero ¿cómo de seguro estás que si en algún momento el gobierno dice, mira, tus beneficios son míos? Sí, que es lo que hacen en Occidente. O sea, en Europa claro. Es tus beneficios son míos, básicamente. Sí, sí. Entonces, igual. Yo creo que... Es que Europa es menos invertible que China, incluso. Vale. ya vamos atinando entonces. Claro, yo creo que nos asustamos a veces con el aumento de regulación, pero porque están también atrasados, porque ha avanzado mucho más rápido el mercado y la realidad cultural y tal que las regulaciones. Por ejemplo, hay excesos por todas partes. El tema de los menores consumiendo todo el día videojuegos y tal y cual, ¿no? Pues sí, a veces lo cortan a machetazos y en los resultados de Tencent también lo han dicho y también se ha visto que
que las horas de videojuegos de los menores de 18 pues habían bajado 88%, ¿no? O algo así, por las nuevas regulaciones. Pues sí, en algunos sentidos es una civilización sin educar, ¿no? Y la regulación llega detrás. Pero luego ves algunas cosas que hacen en Estados Unidos, en algunas cosas que hacen en Europa y dices, jolín, pero si estamos aquí peor, hiperregulados y con impuestos por todas partes, ¿no? Y esas donaciones sociales, ¿no? Que les han obligado a hacer a Alibaba y a Tencent y tal, pues es una subida de impuestos. Pero si es un peaje para que te dejen en paz, ¿no? Y para seguir con lo tuyo, y pues ni tan mal. Claro. Sí que es verdad que quizá los de Tencent son más amiguetes que del gobierno, ¿no? Que los de Alibaba, pero bueno, al final hay mafioseos en todas partes. Y en Estados Unidos, que es como dices, vale, Estados Unidos ahora es la isla de la tranquilidad y de la prosperidad y de la protección de la propiedad y tal. En Estados Unidos todo el tema de Fannie Mae y Freddie Mac y todo lo que hicieron, esa nacionalización ilegal, ¿no? Pues ahí está, enquistada. Y dices, jolín, pues si ni en Estados Unidos tengo esa seguridad jurídica, pues ¿en qué me meto, no? Guardo un poco de oro y una escopeta y unas balas y poco más. Entonces, Pues depende. Esto todo es relativo, digamos, todo, sí. Sí, unas paguitas por aquí, unas donaciones por aquí, te meto al CEO en la cárcel durante 3 meses sin que nadie sepa de él y ya está. Sí, pero, no, porque pero yo concuerdo contigo. Cosas que no nos han explicado muy bien. Lo de la tenista esta que parecía que desapareció, pues sí, tuvo mucha publicidad y luego apareció cenando tranquila y no sé qué, no sé cuánto. Pero hay influencers y gente que digamos que promovía los valores occidentales en China que los han desaparecido y desaparecidos están. Y no tienen tanta publicidad y la gente no dice nada. Entonces, pues sí. Hay cosas. Sí, desaparecieron hasta Bruce Lee. ¿Hasta? Hasta Bruce Lee, el actor. Eso no me lo sé. Sí, yo tampoco. Sí, buscadlo, que no se sabe cuándo murió, no se sabe dónde, no se sabe nada. De repente desapareció. Pues esa no me la sé. Sí. Bueno, pues ya tenemos ahí un chascarrillo.